Continuando un poco con este tema que realmente es muy, muy importante y realmente se vuelve, o se ha vuelto, como comentó el doctor Jorge Vargas, casi que un problema para la práctica clínica porque dado el advenimiento de estudios de alta resolución como tomografías de abdomen, resonancias de abdomen, que se hacen realmente con gran frecuencia en el servicio de urgencias de forma ambulatoria en pacientes hospitalizados, ha aumentado de forma importante la detección de este tipo de lesiones quísticas. Y me corresponde hablar de este tema, que es el impacto de la biopsia con microforceps o por sus siglas USTTNB en el diagnóstico de las neoplasias quísticas del páncreas. Muy bien, primero, pues no tengo ningún conflicto de interés, más que, digamos que un tema desde el punto de vista educativo en esta conferencia. Y como ya mencionaba, digamos, el doctor Jorge Vargas, cada vez encontramos más lesiones quísticas del páncreas. Y en este estudio se demostró claramente cómo la prevalencia va aumentando a medida que pasan los años. Así, en pacientes entre 20 y 40 años, tenemos una prevalencia inferior al 2%, y en pacientes de mayor edad, por encima de los 70 años, la prevalencia puede aumentar hasta un 18%, ¿no? En general, la prevalencia en la población general, según los estudios de detección en imágenes diagnósticas como tomografía y resonancia magnética de abdomen, es del 2.4%, y como mencionaba en la gráfica, en mayores de 70 años, aproximadamente 18%. Es difícil encontrar estudios en nuestro medio que hablen de cuál es la prevalencia en Colombia. Nosotros intentamos o hicimos un estudio retrospectivo descriptivo, donde realizamos una revisión de 5.421 imágenes entre tomografía y resonancia de abdomen, donde la gran mayoría eran tomografías de abdomen en un 89.4, 89%, y el 11% eran resonancias. Esto habla realmente de cómo la magnitud de la realización de estos estudios. Esto fue en un año en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en pacientes que llegan de forma ambulatoria, en pacientes que están hospitalizados y en pacientes que ingresan a urgencias. 5.421 imágenes realizadas en un año, y encontramos una prevalencia de 1.46% de neoplasias quísticas o de lesiones quísticas detectadas de forma incidental. Este valor, digamos que un poco inferior a la prevalencia que mencioné anteriormente, tal vez porque se hacen más tomografías de abdomen y pues por ende la tomografía es menos sensible para la detección de lesiones versus resonancia magnética de abdomen. Entonces esto, como ven, plantea un problema clínico, un problema económico, un problema de tiempo además, sinceramente, porque, y además un dilema, digamos, para el paciente, porque esto genera una carga emocional para el paciente y la familia, ¿no? Ya eso lo comentó el doctor Jorge Vargas, pero si tuviésemos que escoger entre dos imágenes para detectar y seguir una lesión quística del páncreas, deberíamos escoger una resonancia magnética de abdomen con contraste con protocolo páncreas, debido a que tiene una mejor precisión diagnóstica y además de detección incluso de características que sean de alto riesgo o preocupante. Además, como ustedes saben, nos permite evaluar el conducto pancreático, ver si hay una dilatación del conducto pancreático, si hay conexión de la lesión con el conducto pancreático o no. Sin embargo, a pesar de todo esto, de estas ventajas, digamos que su precisión diagnóstica varía mucho, entre un 40 y un 95%. Actualmente, las guías recomiendan esto. Sin embargo, reportan una precisión para la identificación del diagnóstico preciso de una lesión quística del páncreas para resonancia magnética y colangioresonancia entre un 40 y 95%. Es decir, solamente con imágenes no podemos decir qué tipo de lesión quística tiene el paciente. Y por tomografía mucho menos. La precisión está entre un 40 y un 81%. Esto lógicamente varía mucho dependiendo también del experto que esté viendo la imagen, pero cuando tenemos una lesión quística nos enfrentamos a un dilema diagnóstico, cómo vamos a seguir al paciente y cómo vamos a llegar al diagnóstico exacto de qué tipo de lesión quística nos estamos enfrentando. Rutinariamente, ¿qué hacemos? Como ustedes saben, hacemos siempre con toda la indicación de hacer una biopsia por aspiración con aguja de una lesión quística del páncreas, siempre hay que hacer una amilasa.
siempre hay que hacer antígeno carcinoma embrionario. La milasa, la relevancia o el papel de la milasa en el líquido del quiste es descartar pseudoquiste. Cuando tenemos una milasa por debajo de 250 unidades por litro, esto con gran precisión y con gran especificidad no descarta que sea un pseudoquiste. Sin embargo, cuando está elevada, no nos dice nada, nos dice que realmente puede ser una neoplasia quística mucinosa, puede ser una neoplasia papilar intraductal del páncreas, pero la sensibilidad realmente es baja, aproximadamente un 44%. El antígeno carcinoma embrionario tradicionalmente lo hacemos, siempre hay que hacerlo en el estudio del líquido del quiste. El punto de corte, según el estudio que reportó el valor del antígeno carcinoma embrionario, publicado por el doctor Bruyé en el 2004, es 192. Cuando tenemos este corte en 192, podemos, digamos, diferenciar una lesión quística entre mucinosa y no mucinosa. No nos dice realmente si esto es maligno o no es maligno, y es una de las inquietudes que generalmente plantean los médicos cuando nos remiten pacientes con este tipo de hallazgos en una biopsia de una lesión quística del páncreas. Sin embargo, como ven, la sensibilidad no es buena. Varía mucho la sensibilidad de acuerdo a los estudios, pero está entre un 70%, 73%, y una especificidad tampoco, aunque es buena, no alcanza, digamos, que a diferenciar todas las lesiones quísticas, y está en un 84%. Esto lo hacemos de rutina, como mencionaba el doctor Jorge Vargas. La glucosa, digamos que es una técnica, digamos que relativamente nueva, fácil de hacer, asequible. Todos tenemos un glucómetro generalmente en la unidad de endoscopia, y esto ha demostrado tener una muy buena sensibilidad para diferenciar qué tipo de lesión es, si es una lesión quística mucinosa o no mucinosa. Y el corte más usado actualmente es 50. Las lesiones quísticas mucinosas tienen valores inferiores a 50 miligramos por decilitro, y la sensibilidad es muy buena. Sin embargo, no tenemos muy buena especificidad, es decir, tampoco nos dice qué tipo de lesión quística es. Entonces, eso es muy importante, porque del diagnóstico exacto depende del manejo que le vayamos a hacer a nuestro paciente, si vamos a someterlo a seguimiento o si vamos a someterlo a una cirugía que puede ser lógicamente mórbida y con alto porcentaje o con un porcentaje significativo de mortalidad. La citología siempre la hacemos, pero realmente el rendimiento es muy bajo. En nuestra experiencia, realmente las citologías no nos dan ningún tipo de información. Generalmente son acelulares o hipocelulares, y el patólogo no nos puede dar ninguna información. Pero si en algún momento dado nos pueden decir algo, realmente tiene una muy buena especificidad. Pero para detectar atipia y displasia, realmente la sensibilidad y la especificidad también es igualmente baja. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema, y es, primero, diagnóstico cada vez más frecuente. Dos, son lesiones que pueden tener algún potencial riesgo de malignizarse, y a la vez, los tratamientos pueden ser altamente invasivos, costosos, que impactan realmente en la calidad de vida del paciente. Como es, por ejemplo, someter a un paciente con una lesión quística del páncreas en la cabeza a una cirugía, a una cirugía de pancreatodenectomía, que puede tener claramente morbilidad y mortalidad. Entonces tenemos una gran heterogeneidad de estas lesiones. Realmente podemos pensar que estamos ante una lesión mucinosa del páncreas, como en la primera imagen de resonancia magnética de abdomen, que fue un paciente hombre de aproximadamente unos 60 años de edad, que en una imagen de resonancia de control que se hizo por antecedentes familiares de cáncer, se detectó esta lesión quística en la cabeza del páncreas. Todos pensábamos que era realmente una neoplasia quística mucinosa. Es un paciente hombre, edad, lesión localizada en la cabeza. Pensábamos que era una neoplasia mucinosa papilar intraductal de un tamaño ya significativo. Quien pensaríamos que seguramente iba para cirugía, pero después de hacer la intervención de la biopsia con microforceps, realmente nos dimos cuenta que era una lesión, un cistadenoma seroso, y el paciente solamente se sometió a seguimiento. En esta segunda imagen de ultrasonido endoscópico, disculpen que la imagen no es muy buena. Igual parece, si la vemos por ultrasonido endoscópico, esta era una paciente femenina también, con esta lesión clínica, esta lesión unilocular de gran tamaño.
Esta lesión estaba localizada hacia el cuerpo y cola del páncreas. Y si nos vamos a la literatura, pensaríamos todos que fuera una neoplasia quística mucinosa del páncreas, pero realmente no. Le hicimos ultrasonido endoscópico, hicimos biopsia con microforceps y la biopsia reportó que era un cistadenoma seroso y pues lógicamente se sometió al paciente digamos, se evitó una cirugía con riesgo de morbimortalidad. Y esta última imagen de ultrasonido endoscópico, una lesión quística unilocular, de pronto las paredes no nos llaman la atención, no hay nódulos murales, realmente no se veía comunicación con el conducto pancreático, pensábamos que era una neoplasia quística mucinosa del páncreas versus una neoplasia quística serosa por los estudios del líquido de la lesión quística, pero al tomar la biopsia con microforceps nos dimos cuenta que era un tumor neuroendocrino quístico. Entonces, aquí vamos a esto, realmente tenemos varias herramientas, tenemos diagnósticas con bajas sensibilidades, baja especificidad, baja precisión, y nos enfrentamos a lesiones que son muy heterogéneas que necesitamos diferenciar para poder darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Muy bien, y esta es la pinza que utilizamos, se llama microforceps, fue descrita por primera vez en el 2016. Esta pinza, como se mencionó anteriormente, tiene la capacidad de pasar a través de una aguja 19 convencional, es decir, 19 gauge de FNA. Tiene un ancho de apertura de la mandíbula, por decirlo así, de 4.3 milímetros y nos permite llegar hasta la pared de la lesión quística bajo guía endosonográfica y tomar una biopsia dirigida. Muy bien, para eso necesitamos, como dije anteriormente, la aguja 19, la pinza Moray y vamos a ver si nos corre el video. Esta es una imagen de cómo vemos la aguja, la pinza, abrir sus mandíbulas, la llevamos a la pared de la lesión quística y traccionamos para traer el tejido. Tiene una buena visión realmente endosonográfica, nos permite verla muy bien y llevarla realmente al punto donde queremos llevarla para tomar la biopsia. Muy bien, ahora aquí tenemos de literatura de esto. El doctor Balaban en el año 2021 publicó una revisión sistemática acerca de esto. Esta revisión sistemática tenía como objetivos describir aspectos técnicos, seguridad y eficacia de la técnica de la pinza. Se incluyeron 9 estudios y 463 pacientes. La edad media de estos pacientes era 68 años, perdón. El predominio eran mujeres, 60.9%. Y la mayoría de los quistes estaban localizados en el cuerpo y cola del páncreas. Era digamos, de entenderse esta mayor localización debido a que la mayoría eran mujeres y realmente en las mujeres realmente encontramos más lesiones quísticas en esta localización y el tamaño promedio de estas lesiones era 33 milímetros. Muy bien, ellos que encontraron un éxito técnico muy bueno del 98.5%, con un intervalo de confianza que iba entre el 83% al 100%, y ellos describieron las siguientes dificultades técnicas. Primero, a veces imposibilidad de acceder a la lesión quística, dificultad para avanzar la pinza a través de la aguja, dificultad para visualizar la pinza cuando uno sobre todo la abre y la quiere manipular dentro del quiste. El rendimiento de la adquisición del tejido, es decir, qué tanto tejido traemos, que realmente cuando cerremos la mandíbula traigamos tejido después del 88.2%, con un intervalo de confianza que iba hasta el 97%. Y la precisión diagnóstica en esta revisión sistemática fue del 68.6%. Muy bien. Importante esto, ellos también describieron los eventos adversos porque realmente es una técnica buena, pero como mencionó el doctor Vargas, puede tener mayor número de eventos adversos, dependiendo también de algunas características de los pacientes. Ellos reportaron 9.7% de complicaciones o de eventos adversos, entre ellos dolor abdominal, hemorragia intraquística, sangrado peripancreático, pancreatitis aguda, 11 casos, infección post-procedimiento, 3 casos, y un evento cardíaco después del procedimiento.
Muy bien, este estudio me pareció muy interesante, fue publicado este año por el doctor Carlos Robles y su grupo en Guayaquil. Fue un estudio, digamos que ellos reportaron la experiencia que ellos tenían en el estudio de lesiones quísticas del páncreas con diferentes técnicas y las compararon también entre todas para saber cuál de ellas tenía mejor sensibilidades y precisiones y especificidad. Y puntualmente en esto lo que queremos ver es cómo vemos una diferencia entre el ultrasonido endoscópico más biopsia por aspiración y el ultrasonido endoscópico más la biopsia con microforceps. Claramente vemos que realmente hubo una P significativa con una sensibilidad del 87.5% y una mayor especificidad, que es lo que realmente uno al final quiere, que realmente tengamos un diagnóstico preciso. Muy bien, y en esta gráfica ellos comparan todas las técnicas que utilizaron. Entonces, ultrasonido endoscópico solo, ultrasonido endoscópico más aspiración, más confocal, más cistoscopia, que es una técnica que describen ellos, ultrasonido endoscópico más confocal, ultrasonido endoscópico más microforceps y la combinación de tres técnicas que es ultrasonido, confocal y microforceps. Y aquí yo quiero que nos centremos en estos tres resultados, porque todas son técnicas realmente costosas y que no tenemos acceso a ellas realmente. Pues requieren una carga económica importante para el sistema de salud, pero importante es que si tuviésemos que escoger, o ellos demostraron que si tuviésemos que escoger entre estas técnicas, todas realmente muy costosas, el ultrasonido endoscópico con biopsia con microforceps realmente nos da una buena especificidad del 87%, solamente superior cuando se combinaba con focal del 94%. Inclusive superior en esta experiencia de su centro con focal de un 84%. Lógicamente esto se explica porque tenemos tejido y el patólogo nos puede decir claramente qué es. Muy bien, este es otro estudio que quería mostrarles. Es un estudio, realmente es un metaanálisis con un valor importante. Fue publicado en el año 2020, incluyó 11 estudios y 518 pacientes. Este estudio fue liderado por el Dr. McCarthy y el Dr. Rustagi. Fue publicado en Endoscopy International Open en el 2020. Ellos querían medir estos puntos principalmente. ¿Cuál era el éxito técnico? ¿Cuál era el rendimiento diagnóstico? La precisión diagnóstica, eventos adversos asociados y compararlo con lo que hacemos convencionalmente, que es ultrasonido más FNA. Muy bien, ¿qué encontraron ellos? Esta tabla realmente resume las características y los hallazgos, pero quiero que nos centremos aquí en estos valores de acá, que es el éxito técnico. En este metaanálisis reportaron el 97.12%, con un intervalo de confianza que va hasta el 98.7%. El rendimiento diagnóstico variable puede ser de un 79.6%, pero como ven el intervalo de confianza sube hasta el 85.16%, una muy buena precisión y unos eventos adversos realmente digamos que bajos, del 1.08%, menor a lo que habíamos visto antes en las anteriores revisiones. Cuando se comparó con FNA convencional, realmente la respuesta es clara: mejora significativamente el rendimiento diagnóstico con un OR de casi 5, de 4.79, y la precisión diagnóstica, que es lo más importante, como ven ustedes acá, con un OR de 8.69, que realmente es bastante importante. Muy bien, ¿cuál es el impacto? Y este artículo fue publicado en el año 2021. Digamos, fue un artículo que publicó el grupo del doctor Kovacevic en Endoscopy del año 2021. Y fue un estudio prospectivo que incluyó 101 pacientes con neoplasias quísticas del páncreas, el promedio, todas de más de 15 milímetros. Ellos querían determinar cuál era el cambio real en el manejo clínico del paciente después de hacer esta intervención, comparado con lo que hacemos convencionalmente, que es lo que queremos tener en nuestro paciente. El rendimiento diagnóstico realmente fue específico, del 69.3% para la biopsia a través de microforceps y de 20.8% para la citología con una P estadísticamente significativa.
Perdón. Y lo más importante es que hubo un cambio en el manejo del paciente, hasta en un 12% aproximadamente, con unos eventos adversos de 8.6%, nada despreciable. Muy bien. En el 2022 se publicó esto por el doctor Facio Lucio, que lo comentó también el doctor Vargas, y ellos realmente querían determinar cuáles eran los predictores independientes de complicaciones, y eso es muy importante en el momento de someter a un paciente nuestro a este tipo de intervenciones. Fue un análisis retrospectivo, multicéntrico, 506 pacientes que fueron sometidos a biopsia con microforceps, y ellos encontraron 15.6% de eventos adversos. Entre ellos, la gran mayoría eran entre leve y moderados, 0.5% de eventos graves o fatales y 1.8% de eventos adversos graves. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pacientes se nos pueden complicar con esta técnica? Y son pacientes de más de 64 años de edad. Aquellos que les hacemos muchas tomas de muestra o muchos pases con el microforceps, y ellos encontraron que más de 2 pases aumentaba el riesgo con un OR entre 2.13 y 3.16. Importante, disminuye el riesgo aspirar la totalidad de la lesión quística, y como mencionaba anteriormente el doctor Vargas, si tenemos un paciente con diagnóstico de un probable IPMN, mejor consideremos tal vez otra técnica diagnóstica, porque realmente este es lo que más nos aumenta el riesgo de eventos adversos, con un OR de 4.16%. Entonces, y una P realmente significativa. Ellos dividen los riesgos en alto, bajo y de clase intermedia. Como mencioné anteriormente, el riesgo más alto lo tienen los pacientes que tienen un IPMN y que de pronto en la técnica utilizamos más de 2 pases. La tasa de complicaciones aquí puede estar hasta a un 29.5%. Riesgo bajo, pacientes de menos de 64 años, que no tengan un IPMN y que solamente tomemos máximo 2 pases con microforceps. Y el riesgo intermedio o riesgo medio es de los 11.5%, lo que, digamos, lo que no están en los 2 anteriores. ¿Cuál es el impacto real? Y es que realmente la técnica es clínicamente significativa, proporciona un diagnóstico específico de la lesión quística, en muchos casos que son, digamos, controversiales o sin un diagnóstico claro. Y esto es muy importante, cambia el diagnóstico y cambia el manejo hasta en un 26% de los casos. Conclusiones, y con esto quiero terminar, es una técnica nueva. La experiencia está creciendo, cada vez se publican más artículos y estudios acerca de esto. Es una técnica factible, segura, de alta precisión diagnóstica. Algo que tenemos que tener en cuenta es que aumenta el costo significativamente del estudio, y esto claramente es una limitante, pero en los artículos que uno revisa, ellos dicen que lógicamente el costo se equilibra cuando vemos que el paciente que va a ser llevado a una cirugía de Whipple, que requiere una cirugía de alto costo, con hospitalización, cuidado intensivo, cambia y solamente le hacemos seguimiento. Se esperan estudios adicionales que ofrezcan mejor comprensión acerca del perfil de seguridad, precisión diagnóstica de la técnica. Es una herramienta disponible, capaz de recuperar tejido de la pared quística con una muy buena precisión diagnóstica, lógicamente superior a la citología. Es muy importante optimizar el manejo de la muestra, porque en la gran mayoría de los casos la muestra se pierde porque son muestras pequeñas. Es importantísimo avisarle al patólogo que vamos a hacer esta técnica para que él se prepare para recibir y analizar la muestra. Mayor tasa de eventos adversos y tener en cuenta la clasificación de riesgo para los pacientes que pensamos que ameritan esta técnica. Muy bien, no es una técnica que se debe utilizar de rutina, sino en casos seleccionados. Y con esto termino.